quedó partido está bien? Pues un partido complicadísimo contra que se unía a muchos factores y el equipo creo que ha dado la talla en todo momento. Un campo muy pesado, un equipo muy físico, el mejor equipo físicamente en cuanto a talla, a balón parado, actitud, intensidad de la liga, y nosotros creo que hemos sido justos vencedores, hemos en todo momento neutralizado sus armas, la línea defensiva ha estado magnífica, el trabajo de Juanma Morán ha sido enorme con el gol, con la guinda del gol. Ese es el Juanma Morán que queremos, y yo creo que ha sido un partido claramente de playoff, y hemos demostrado que pese a las bajas que teníamos, que sobre todo ofensivas, donde no podíamos mover muchas fichas más, el equipo ha sacado otra vez el corazón, otra vez el alma, y aparte de eso, el saber jugar este tipo de partidos que es muy difícil. Creo que hemos sacado esa parte de calidad, tanto táctica como técnica, a la hora de leer el partido, y en momentos hemos sabido guardar la ropa, hemos sabido hacer la ayuda, hemos sabido ser generosos en el esfuerzo, y un 10 a mis jugadores, pero da igual que hubiésemos ganado. Si hubiésemos perdido, lo mismo hubiese defendido esta plantilla. Lo que estamos hablando es que había que esperar los tiempos, y eso sí que se ha sabido hacer hoy, ¿no? ¿Cómo? Que había que esperar los tiempos, y eso sí se ha sabido hacer hoy, ¿no? No había que tener precipitación principalmente, ¿no? Nosotros íbamos desde el minuto 1 a por el partido. Lo que pasa es que nosotros hemos utilizado las armas que teníamos. Nosotros, en el tema del temporal, pues yo soy el entrenador, el que decide, el que toma las decisiones. Cuando se pierde, se empata, siempre me van a llover críticas, y ahora pues cuando se gana, pues lo normal es que ganen los jugadores. Pero sí es verdad de que hemos aprovechado el momento para sacar a Javi Ramos. Creo que ha hecho muy buena media hora. Creo que el trabajo de Víctor Moriano en banda izquierda, con el campo como estaba y como juega el Jerez, que juega muy directo, creo que nos ha beneficiado, y sobre todo creo que hemos esperado, le hemos hecho daño donde creo que Agustín creía que no podíamos hacerle, que es en la estrategia ofensiva, que cuando en el momento que hemos lanzado bien le hemos hecho mucho daño, porque nosotros tenemos gente, y lo vengo reclamando durante toda la liga, tenemos gente muy alta y tenemos que marcar más goles de córner. Hoy ha sido una prueba contra el mejor equipo que defiende la estrategia, y creo que hemos sido superiores. Decía eso porque teniendo pues el partido un poco equilibrado, es verdad que controló siempre por nosotros. En ese último tramo, como tú dices, con la salida de Javi, es cuando el equipo ya prácticamente se va al tronco, se va arriba y se va desbordando totalmente, ¿no? Sí, el partido se ha roto. A raíz del gol ellos quizás han tirado de casta, y nosotros a las contras creo que incluso el resultado ha sido corto. Creo que merecíamos igualar el gol a Verás. Es una cosa que quizás es lo único negativo del partido, pero en alguna contra de Javi Ramos, en alguna contra de Ruiz, que ha estado magnífico, o Chicote, quizás ha faltado el toque de calidad de Chicote en los últimos 10 minutos, que era el igualar a Verás, pero siempre se quiere más, está claro. Aquí va a jugar que él quiere ser tercero, va tercero y quiere ser primero, vas primero y tienes que ganar con buen juego, y cuando ganas con buen juego pues tienes que ascender. Pero bueno, hemos ganado, estoy muy contento por mis jugadores, para que quizás la lluvia de críticas después merecidas, después del partido de Villafranca, moralmente les venga muy bien, pero como siempre digo, esto es el partido del lunes. Ahora hay que disfrutar de este partido, este partidazo para mí, en corazón y en garra. Me ha encantado el equipo, y yo creo que a la afición también, y vamos a ver en Badajoz qué pasa. Lo que está claro es que nosotros tenemos que ir a Badajoz a ganar, no nos queda otro resultado que ir a ganar, como vamos en todos los partidos desde que estoy yo aquí. Ha habido 5 cambios, creo, con respecto al último partido. ¿Cuándo te planteas durante la semana, por ejemplo, poner a Víctor Moreno lateral, meter a Tirado en un partido complicado como este? Ha habido mucha presión esta semana, es una semana complicada, tocaba decirlo de las críticas. Vamos a plantear esos cambios. La presión, si vas por el tema de la presión mediática, a mí me resbala. Presión popular también. Sí, no, a mí me resbala. Yo hago los cambios para ganar, igual que saco a los jugadores para ganar. Yo no conozco a ningún entrenador que juegue a perder o a empatar, no conozco a ninguno. Pero está claro de que la variante de Víctor Moriano en el lateral izquierdo ya la veníamos sopesando hace un mes o mes y medio, porque creo que da solidez defensiva, y contra equipos de este tipo que juegan muy directo y que son muy fuertes, sobre todo arriba,
nos iba a dar cosas positivas, y luego pues Tirado está entrando magnífico. Teníamos las dos bajas tanto de Rafa como de Peri, con lo cual tenemos que adelantar a Teo, y yo creo que es cuando un jugador está entrando bien, me da igual que tenga 19 años, tiene que aprovechar la oportunidad y ya está. Soy el que toma decisiones, soy el entrenador de momento, y unas veces acierto y otras veces pues no acierto, y me lo recuerda continuamente. Estamos en las circunstancias. Si se introduciera aquí en esto del fútbol, lo de las quinielas de alineaciones, hoy había bote seguro. Sí. Pero bueno, tampoco era tan... Yo creo que no ha sido una revolución, era algo también lógico. Hay que ver las bajas que teníamos. Teníamos ahí esa doble baja que nos hacía mucho daño de Rafa y de Peri, con lo cual había que adelantar a Teo o Mancher. Yo creo que Mancher hay que darle poco a poco minutos, pero ahora mismo no se puede meter. Pero sí es verdad de que ese doble pivote había que elegir entre Puerta con Víctor Moriano y Juanma Morán, o darle un toque más técnicamente superior para tener el balón. Y yo creo que Tirado lo puede hacer prácticamente. A mí me da igual que no haya jugado ni un minuto, me da exactamente igual, y me da igual que tenga 19 años, y si lo merece los entrenamientos y veo que no va a desentonar, pues va a jugar. Igual que el siguiente partido, pues dependiendo de cómo vea el tema, pues igual habrá otro cambio o no, pero esto está claro que el que toma la decisión soy yo, y cuando ganamos, y cuando perdemos o empatamos, pierdo o empato yo, por lo cual me da igual las críticas y me da igual la presión popular. Lo decía también Nieto en una entrevista que se publicaba en la web oficial, que todos son responsables, y hablando de Nieto, yo creo que en líneas generales han estado todos bien, pero Nieto está enorme, ha hecho un partidazo. Y sí, he leído la entrevista y tiene razón, pero es que el fútbol es así. El fútbol, hemos perdido o empatado fuera de casa 5 o 6 partidos con 6, 7 ocasiones clarísimas. El otro día en Villafranca empieza a jugar mal con 10, 12 ocasiones que no se pueden fallar, pero está claro que las fallas y el culpable es el entrenador, está clarísimo. Y ahora yo prefiero que el culpable sea yo, sean los jugadores, porque si criticamos a los jugadores, pues lo normal es que bajen la moral, que aparezcan los nervios, que aparezca la precipitación, como apareció el día de Villafranca. Y yo prefiero que vayan dirigidas a mí, porque de verdad que me da igual. Me da exactamente igual, no me va a afectar en nada. Esta semana acabas de decir que eres el entrenador de Extremadura de momento. Sí, claro. Igual que tú eres informador de la COPE de momento. Pero la relación que con la Junta Directiva de esta semana perfecta, ha sido magnífica. fluida como... Perfecta, magnífica y como hermanos. No hay nada. ¿No ha habido ningún toque de atención, nada? Ningún toque de atención. Digo que es muy importante los 3 puntos, que hay que darle la importancia que realmente tiene, pero que no acaba aquí hecho, ¿no? Claro, no acaba. Por eso, a partir de mañana ya trabajamos para el día de Badajoz. Hoy era importantísimo. También hay que darle valor a los chavales. Hoy era un día que se acercaba al Mérida, se acercaba al Arroyo, nos alejábamos del Jerez, con lo cual ahora mismo estamos a 2 puntos, con un partido menos, y vamos a Badajoz pues con cierta esperanza, cierta ilusión. Si pierdes o empatas de partido, gestas en el fútbol, faltando 10 o 12 partidos, pues hay muy poquitas. Pero bueno, nosotros vamos paso a paso. Creo que somos mejor equipo, y estoy plenamente convencido de que teníamos que estar más arriba, o por lo menos más cerca de Badajoz, porque siempre tenemos que pensar en positivo sobre mi plantilla, y eso pasa por dar la sorpresa a Badajoz, que está tremendo, con un ritmo escandaloso. Eso, si sigue así, pues llegará a los 100 puntos, pero creo que nosotros podemos hacerle daño a Badajoz.